fuerte. Yo sé que estoy hablando fuerte. Es más, le dije, Señor, no me sigas hablando, sino cuando esté en la pantalla. Porque sabía que lo que Yahweh me iba a decir era bien fuerte. Y prefiero fluir enseguida y decirlo enseguida y no tenerlo en mi corazón para después soltarlo. Que fluya Yahweh ahora y siga fluyendo. Aleluya. Tremendo esto. Tremendo esto. Aleluya. Aleluya. Así es, Neyit. Fui levantado en un momento en que la palabra profética de Yahweh escasea, pero que en esta casa abunda. En esta casa abunda. Y para los que oigan esta palabra y caminen en ella, será la bendición más grande que puedan tener para este tiempo. Aleluya. Esto es para que sepan que los profetas no dejamos de tener sentimientos y emociones, pero nuestros sentimientos y emociones están bajo el gobierno y el dominio del Rúa de Yahweh. Mire lo que dice el versículo 35. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y en la parte B dice, Samuel lloraba por Saúl. Ahí le resalto lo que dice la Biblia. Samuel lloraba por Saúl. ¿Por qué creen que Samuel lloraba por Saúl? Por lo que estaba viniendo, por lo que había venido, porque Yahweh ya lo había apartado de su presencia. Por eso Samuel lloraba por Saúl. Pero en medio de su llanto, en medio de su dolor, él decía, pero no traspasaré la palabra de Yahweh. Yahweh será como tú digas. Y fue esto tremendo para Samuel. Y él lloraba, dice la Biblia, que lloraba y lloraba. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y dijo Samuel a Yahweh después de un tiempo que lloraba y lloraba. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? ¿Sabe qué le dijo Yahweh a Samuel? Le dijo, ¿por qué lloras por alguien que yo he desechado? Sujeta tus emociones, sujeta tus sentimientos. Tus emociones y tus sentimientos tienen que ser acorde con lo que hay en mi corazón, Samuel. Que he llorado por algunos de ustedes, amén. Pero que he sujetado mis sentimientos a lo que hay en el corazón de Yahweh, amén, amén. Así los que me han criticado hoy entienden a través de esta palabra por qué hago lo que hago. Y aún muchos que han llegado delante de mí, siendo mis hijos, para reconvenirme y decirme esto, lo uno y lo otro, otros hasta me han armado trampa. Yo he sido objeto de trampas. Cuando yo digo no hablo con una persona, a veces me la ponen al teléfono y yo le cuelgo el teléfono. Y le he dicho a las personas que me han hecho, ¿sabe qué le he dicho? A las personas que me han hecho esto, no llegues hasta donde la gracia no te alcanza. Tienes gracia, pero no lo suficiente como para entrar en ese ámbito. Porque la gracia que tienes no es superior a la gracia de Yahweh. Y Yahweh ha decidido que hasta ahí. Y como me dio una palabra, yo soy fiel cumplidor de lo que Él me ha dicho. Así que no va. Y tal vez un día hasta llegue yo a morir y algunos queden con esa espinita en el corazón. ¿Sabré yo o sé yo que voy a dar buenas cuentas? ¿Sabe por qué? Porque he hecho lo que Yahweh me ha mandado a hacer y no otra cosa diferente.
Porque cuando yo obedezco lo que el hombre quiere, cuando yo obedezco lo que mis hijos quieren, cuando yo obedezco lo que mis consiervos quieren, cuando yo obedezco lo que otros en Yahweh quieren, entonces me hago uno con ellos. Y ninguno de ellos me va a resolver el problema que esto me crea con Yahweh. Pero cuando yo obedezco lo que Yahweh me dice, un día Yahweh resolverá el problema que pueda quedar con cualquiera de ustedes. Tengo la gracia suficiente de parte de Yahweh para navegar en estas aguas. No llores más, le dijo. Deja de llorar por cosas que no tienen sentido. Ya yo lo deseché. Ya está hecho. No está debajo del trono, pero está desechado. Hay gente que todavía sigue en el trono, pero que ya fueron desechados. Hay gente que hoy sigue predicando, pero que Yahweh los desechó ya. Hay muertos que se suben en el altar. Por eso no hay palabras rema en el altar. Porque hay gente muerta predicando. Yo lo he visto en sueños. He visto en sueños cómo Yahweh me ha mostrado gente, cajones que están en el altar, cajones que se destapan en el altar y se levantan los muertos hablando en lengua y profetizando y el pueblo aplaudiendo como si se levantara un profeta. Pero que no es Yahweh el que habla por su boca. Y yo extrañado le he preguntado, Yahweh, pero ¿por qué ellos aplauden? ¿Por qué no se dan cuenta que el tipo se está levantando de un cajón? ¿Por qué no se dan cuenta que un muerto es el que está hablando? Porque aquellos que están bajo esa autoridad también están muertos como él. Y no pueden discernir la palabra viva de una palabra que está muerta. No crean que llevar este manto es fácil. No es fácil. Pero para esto me eligió Yahweh. Y si Yahweh dice que lo puedo cargar, entonces lo puedo cargar. Y entonces Yahweh le dijo a Samuel, llena tu cuerno, que tengo otra tarea para ti. Ven que te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando nosotros proféticamente perdemos un hijo, hacemos un duelo. Y Samuel estaba en medio de su duelo. Y cuando el duelo era más fuerte, entonces Yahweh se presentó y le dijo, papi, deja de llorar, porque te voy a dar un hijo sustituto. Te quité uno, pero te voy a dar uno mejor y más obediente. Eso fue lo que le dijo, prepara tu cuerno. Aquel lo ungiste con redoma, pero este lo vas a ungir con cuerno. La unción será más fuerte. Prepárate. Fue desechado ya. No va más a la jugada. Su puesto ha sido anulado. Tremendo. Así que aquel hombre se levantó. Y salió. Usted sabe, el profeta también estaba aprendiendo. Yahweh le estaba enseñando al profeta a través de aquella parábola que estaba ocurriendo ante sus ojos, que la vida de él tenía que estar totalmente sometida a la presencia de Yahweh, incluyendo sus sentimientos y sus emociones. Sentimientos y emociones totalmente sometidos a Yahweh. Ya esta era una lección que se le estaba repitiendo al profeta Samuel. Desde pequeñito él fue ministrado con esto. Silencio acá, mi pantalla. ¿Por qué digo que era una lección que se le estaba repitiendo al profeta Samuel? Porque él fue destetado, y una vez que fue destetado, lo primero que le quitaron fue a sus padres. Porque él estaba bajo un pacto. Y desde pequeñito él fue criado cerca de un altar. Fue criado en el templo. Su mentor profético fue un hombre que estaba muerto,
pero aún muerto Yahweh lo usó. Porque cuando Yahweh decide levantar un profeta en medio de una tierra árida, hasta un muerto puede usar para que lo mentoree. Wow. Usted sabe, yo fui mentoreado por un hombre que yo digo que era un profeta, pero él no se reconocía a sí mismo como profeta, sino como pastor. Pero yo reconocí en él a un profeta y un apóstol. Yo fui mentoreado por alguien que ya no está en este mundo. Profeta, apóstol, aunque él no lo reconociera, y pastor, maestro, Ramón Carmona. Y ahí estaba yo, soltando una palabra profética sin saber que yo estaba profetizando. Pero él veía en mí lo que reconocía en sí mismo y me decía, cada vez que haces esto, lo uno y lo otro, tú estás pastoreando. Y yo pastoreaba. Pero un día, llegado el momento, él me dijo, Yahweh me dijo, como le dijo a Eliseo en los tiempos de Elías, si lo acompañas hasta que yo te diga, te voy a dar la doble unción que él tiene. Y llegó un momento difícil para su vida, pero ahí estaba yo acompañando hasta que Yahweh me dijo. Y cuando Yahweh me dijo ya, entonces solté su manto y la unción cayó sobre él. Tremendo esto. Tremendo esto. Así que Yahweh levantó a Samuel y la primera situación en la cual le hizo controlar sus emociones es que no estaba todo el tiempo con sus padres. Fue formado bajo la cobertura de Elí y fue creciendo proféticamente y él profetizó sobre su mentor profético que era Elí y le dijo, este va a ser tu destino. Usted sabe que a mí me tocó todo eso también. Yo profeticé sobre mi mentor profético y le dije cuál era su destino y lo vi con mis ojos. Me dolió, pero hice lo que Yahweh me mandó a hacer. Luego murió su mentor profético y quedó solo, como murió también mi mentor profético. Y he estado solo todo este tiempo, pero este tiempo que he estado solo, sin falta de mentor, aclaro, Yahweh ha estado ahí, el Rúa de Yahweh ha estado como mi mentor, como estuvo con Samuel. Y me ha tocado profetizar sobre mucha gente. Y he visto cosas gloriosas, pero también he visto cosas dolorosas. Así que Yahweh le dijo a Samuel, Samuel, como esto ha sido tan doloroso para ti, te voy a dar un sustituto. Quiero que usted tome en cuenta que en la Biblia en ningún otro lugar dice que Samuel lloraba por algo. Esto quiere decir que Samuel no estaba llorando porque ya no estaba con sus padres. Samuel no lloró porque Elí se murió, pero Samuel sí lloró cuando Saúl fue desechado. Porque Samuel veía en Saúl un hijo y dijo, mi hijo ha perdido su camino, ha perdido su destino. Y comenzó a llorar. Y cuando él lloraba, así como cuando estaba llorando María en la cruz del Calvario, entonces llegó Yahweh y le dijo, prepárate, deja de llorar. Así como le dijo Yeshua, mujer, no llores más. Porque he aquí tu hijo Juan y Juan, he aquí tu madre. Entonces llegó Yahweh y le dijo a Samuel, Samuel, te voy a dar un hijo más obediente. Te voy a dar un hijo que tiene el corazón conforme al corazón mío. Prepara tu cuerno, prepara tu cacho, porque a este le vas a tirar aceite en la cabeza y va a rodar por el resto de sus vestiduras y caerá en el suelo. Este será el hombre
que con la unción que voy a derramar sobre él, no solamente va a venir sobre el pueblo, sino que la tierra misma va a ser redimida. Claro, porque lo ungió ¿con qué? Con cuerno. Así que el aceite estaba cayendo en su cabeza, rodaba por sus vestiduras y luego caía al suelo. Pero el aceite que fue derramado sobre la vida de Saúl no cayó al suelo porque fue con redoma, era tan poquito que se quedó en la cabeza. Así que prepárate para ungir un rey nuevo y que reemplace en tu corazón al hijo que perdiste. Eso es lo que hace un profeta. Se van unos, pero vienen otros. Por eso no tengo tiempo para llorar por los que se fueron. Tengo tiempo para ungir a los que se quedan. Para mentorear a los que se quedan. Para mentorear a los que son obedientes. Pero no me sobra tiempo para desperdiciarlo en aquellos que han desechado la palabra de Yahweh. Wow. Sigamos entonces en la escritura. Primera de Samuel capítulo 16. Y dice en el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Yahweh está su ungido. Ojo con lo que estoy diciendo, Samuel también estaba aprendiendo. Porque el primer rey dice la Biblia que era un hombre alto, que era un hombre esbelto, que era un hombre que sobrepasaba en altura a los demás del pueblo de Israel y que era un hombre hermoso. Así que cuando él llegó a la familia de Isaí, vio el más grande, el más bello, el más hermoso y dijo, aquí la hizo Yahweh otra vez. Y Yahweh le dice, papi, tienes que aprender. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho, porque Yahweh no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. ¡Wow! ¿Quién estaba aprendiendo ahí? A ver, ¿quién aprendía? Samuel. El profeta estaba aprendiendo con cada proceso. Y vino el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y se acabaron. ¿Verdad? Cuando se acabaron, él dijo, mira acá, pero si es que Yahweh no miente. Yahweh no miente. Aquí hay algo que yo no estoy viendo. Y ahí es cuando los profetas comenzamos a preguntar. Cuando usted no le dice algo a un profeta, no piense que ese algo que usted no ha dicho va a quedar oculto. Porque Yahweh le ha hablado a él, así que él puede investigar, hacer preguntas específicas. Ajá, ¿y cómo está tu vida? Esa es una pregunta general. Y entonces le dicen a uno vagas cosas. Y entonces va uno específicamente, ven acá. ¿Y qué pasó con tus finanzas? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Y cómo están tus emociones? ¿Y cómo estás en la cocina? Y entonces usted se da cuenta que el profeta lo descubrió todo. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? La pregunta general. Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¡Wow! No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él e hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Aquí yo tengo que utilizar el texto original y apegarme al texto original. Ahora se van a dar cuenta por qué. Dice la Biblia ahí que la palabra para rubio es el hebreo con número 132, admoní. Y admoní es rojizo, del cabello de la piel, rubio. O sea que este chico era como ¿quién? La palabra Adán viene de Adama, que es rojizo. Él fue sacado de un barro rojo
Él era rojizo. ¿Ustedes han visto esos rojizos que hasta el cabello es rojizo? ¿Los han visto? Yo he visto como 3 o 4. En la televisión he visto por lo menos 2. Así era, con pelo candela, como dice mi esposa. Dice que era rubio, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice que era hermoso. Número de Strong 3303 es Jafé, hermoso, bello, lindo de parecer. Tenía una gracia especial este hombre. Sus ojos, Allín 5869, top, tenía una buena mirada, era agradable su mirada, tenía un buen parecer. El hebreo Roy. Ahora, porque yo les digo que usted tiene que buscar, varias versiones, porque hay versiones que dicen que David era trigueño. Y eso me llamó la atención. Mire, ahí está. Se la tengo en pantalla. La Biblia al día dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Dice que el man era negrito. No era negrito, era rojo. ¿Ah? ¿Ah? La Castilian dice que era rubio. La Biblia de Jerusalén dice que era rubio. La Huneman, mírelo cómo dice la Huneman, envió e introdújole y él era rosado con hermosura de ojo, de buen ver al Señor. ¿Ya? Vamos a ver si hay aquí otras versiones. Dice que tenía piel sonrosada. Esta es la Dios habla hoy. Dice, Jesé lo mandó a llamar. Era un muchacho de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y conságralo como rey. ¿Ah? Entonces queda claramente demostrado, bíblicamente hablando, que el hombre ni siquiera era rubio, sino que era ¿qué? Rojizo. Era rojizo. Era rojizo. Y Yahweh tenía su ojo puesto en él y decía, este tipo me agrada. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Yahweh, el Rúa de Yahweh, vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. No dice que lloró más, dejó de llorar. Después que le pusieron un nuevo hijo, lo reemplazó emocionalmente. Y el Rúa de Yahweh estaba ¿con quién? Con David. Pero antes que David fuese ungido como rey, ¿qué era? ¿Por qué te quejas? Antes que David fuera ungido como rey, ¿fue qué? Pastor de ovejas. ¿Por qué te quejas? Hay algunos que han sido colocados a hacer trabajo. Unos a vender bollos. Otros a vender salchipapa. Otros que están vendiendo créditos. Otros que están vendiendo, qué sé yo, todo lo que están vendiendo. Y entonces se quejan delante de Yahweh porque andan vendiendo bollos. Otros se quejan delante de Yahweh porque andan vendiendo su talento ahí en el computador. Otros se quejan delante de Yahweh porque andan haciendo publicidad. Otros se quejan delante de Yahweh porque andan contando la plata ajena y ellos no tienen plata de ellos para contar. Otros se quejan delante de Yahweh porque depositan en las cuentas miles de millones de pesos y ellos no tienen esa plata. Todavía les falta para comprar el carro. Y siguen quejándose delante de Yahweh, pero la Biblia no dice que en ningún momento David se quejó delante de Yahweh porque estaba cuidando ovejas. Porque cuando él cuidaba las ovejas, él aprendía cómo gobernar el reino que Yahweh le iba a dar. Porque así como él cuidaba a las ovejas, debía cuidar al pueblo que había sido colocado
para que él lo gobernara y lo cuidara de los osos y lo cuidara del tigre y lo cuidara del león, porque él tenía la onda de Yahweh. Las piedras de Yahweh estaban siendo colocadas en su onda para que fueran lanzadas sobre el gigante. Aleluya. Pero eso lo aprendió cuidando las ovejas. Yo nunca me he quejado porque tengo que atender pacientes. Yo nunca me he quejado porque yo simplemente le he dicho, Yahweh, a lo que tú me mandes yo voy a ir. A mí me ha tocado de todo. Hasta caca ajena he estado tocando con mis manos y no me quejo de eso. Simplemente le digo, Señor, sácame de aquí rápido, que yo aprenda lo que tenga que aprender mientras toco esta caca, porque tampoco quiero largo tiempo en esto. ¿Verdad? Ahí mi esposa se ríe. Versículo 14. Y el Rúa de Yahweh, se molestó con Saúl y le atormentaba un Rúa Ra de parte de Yahweh. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! El Rúa de Yahweh vino sobre David y se apartó y peleó y se molestó con Saúl. Y le dijo, Saúl, nunca más sobre ti, porque hay un lugar que me han abierto en el corazón de David. Para allá iré yo. Qué cosa tan tremenda. Así que el profeta ahora profetizaba ¿sobre quién? Sobre David. Y así fue hasta los últimos días de Samuel, profetizando sobre David. Y sabe una cosa, Saúl no dejaba de buscar una voz profética en todos los lados. Y buscaba por aquí, y buscaba por allá, pero no encontraba nada. Y envidiaba entonces, ¿a quién envidiaba? Envidiaba a David, porque sobre él estaba, ¿qué? La presencia del Rúa de Yahweh. Desde el verso 3 podemos leer. Y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6. Y consultó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Tremendo esto. Versículo 6, mire lo que dice. Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea que él le dijo, Yahweh, háblame en sueño, y Yahweh no le habló. O sea que él fue donde el sacerdote y le dijo, sacerdote, tira el Urim y el Tumim. Y por el Urim y el Tumim el sacerdote tampoco pudo encontrarle una respuesta. Y fue donde los profetas, y los profetas se quedaban mudos. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a su criado, buscadme una mujer que tenga un rúa de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella consulte. Y sus criados le respondieron, he aquí que tiene un rúa de adivinación. ¿Qué era? Una hechicera. Porque Yahweh decidió que no le hablaba más a él, porque Yahweh lo desechó y porque él además no quiso obedecer la voz profética que se puso encima de él. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el rúa de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Wow. Y la mujer le dijo, que aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho
cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? El diablo le habló al rey y le dijo, estás mal. Usted sabe, cuando usted está perdido. Hasta el diablo le dice, estás mal. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces le dijo, ¿a quién quieres que te haga venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Él entendió. Él dijo, si Yahweh no me quiere hablar, yo sé que perdí la oportunidad, fue con mi profeta. Así que así sea muerto, háganmelo venir para que me hable. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Usted sabe, aquella mujer no llegó ni a hacer rituales. Cuando Yahweh mismo permitió que Samuel se le apareciera. Versículo 14. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, es que estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Yahweh se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueño. Y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16. Entonces Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo. Versículo 17. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí. Es decir, la palabra que solté sobre ti se ha cumplido. Pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Verso 19, Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Fíjense lo delicado que es esto. Cuando tenemos a un líder perverso que Yahweh lo ha desechado, con el líder se va el pueblo. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra. Cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Cuando Yahweh determina hablarte por una voz profética, no hay otra manera sino por esa voz profética. Así Yahweh tenga que levantarlo de los muertos, solamente te va a hablar por esa voz. Y en este caso hubo la oportunidad que lo levantara de los muertos para que le hablara. Pero en la mayoría de los casos esto no ocurre, sino que Yahweh cierra el cielo para ti. Cierra el cielo. Pero ¿sabe qué pasó con el otro ungido de Yahweh, con aquel que fue ungido con el cacho, con el cuerno? Cuando murió Samuel, entonces Yahweh levantó a otro profeta, que fue el profeta Natán. Entonces, muerto el profeta que le había sido encomendada la tarea, fue reemplazado el profeta. ¿Por qué? Porque el pacto con David seguía fiel, no había sido traspasado. Así que Yahweh entonces hizo una ligadura entre Natán y David y siguió hablando a su vida. Yahweh va a hablar por el profeta que ha colocado en tu vida. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre por esta oportunidad.
Gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Gloria a Yahweh. Amén.